Buenas tardes, mi nombre es Ana Cañizares y a continuación voy a describir el siguiente estudio. Síndrome de pulmón encogido en el lupus eritematoso sistémico, una entidad poco frecuente, es el reporte de 5 casos. El síndrome de pulmón encogido es una complicación rara y poco conocida asociada principalmente con el lupus eritematoso sistémico, con una prevalencia estimada del 1%. Aunque también ha sido reportada en pacientes con otras enfermedades del tejido conectivo. Desde su descripción inicial hasta la actualidad, se han reportado en la literatura médica alrededor de 170 casos en adultos y un poco menos de 10 fueron reportes pediátricos. Como objetivo de este estudio es describir las características clínicas de laboratorio, serológicas, imagenológicas, funcionales pulmonares, actividad de la enfermedad y daño en los pacientes con diagnóstico de síndrome de pulmón encogido asociado al lupus eritematoso sistémico en nuestro servicio. Como pacientes y métodos, fue mediante un estudio retrospectivo con datos obtenidos de historia clínica de pacientes del consultorio del lupus eritematoso sistémico desde junio del 2007 hasta mayo del 2017. Se identificó y se analizó a 5 pacientes, todos mayores de 18 años, que cumplían criterios ACR/SLIC 2012 para el lupus eritematoso sistémico y 3 características del síndrome de pulmón encogido definidas como manifestaciones clínicas como disnea, ortopnea, dolor torácico pleurítico o tos, una elevación uni o bidiafragmática demostrada por imágenes y un defecto ventilatorio restrictivo en las pruebas funcionales respiratorias con una DLCO disminuida y una relación DLCO volumen alveolar normal. Con respecto a los resultados, de los 5 pacientes reportados, 3 fueron mujeres, con una media de edad de 31 más menos 10,5 años y el tiempo entre el debut del lupus eritematoso sistémico y el síndrome de pulmón encogido fue de 48 más menos 37 meses. Con respecto a los síntomas respiratorios, la disnea y la ortopnea estuvieron presentes en todos los pacientes en un 100%, seguido de dolor pleurítico en el 80%. Las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico concomitantes al diagnóstico del síndrome de pulmón encogido más frecuentes fueron la artritis y el rash malar, como vemos en un 80%, y 2 pacientes tenían proteinuria mayor a 500 miligramos por día, uno de ellos con un diagnóstico previo de nefritis lúpica clase 2. Todos los pacientes en un 100% se interpretaron como activos de su enfermedad por presentar un SLEDAI 2K mayor a 4 y el 80% no tenían daño con un score SLIC-ACR de 0. Al diagnóstico del síndrome de pulmón encogido, el 80% de los pacientes tenían un anti-DNA positivo y todos tuvieron al menos un reactante de fase aguda elevado, sea por PCR o por eritrosedimentación. 3 de ellos presentaron hipocomplementemia en un 60%. El 100% presentó elevación diafragmática en radiografía y los hallazgos más frecuentes por tomografía de alta resolución fueron las atelectasias en un 80% y los tractos fibrocicatrizales en un 40%. Ninguno tuvo alteración del parenquima pulmonar y con referente a las pruebas funcionales respiratorias, el 100% de los pacientes tuvieron un patrón restrictivo con una disminución de la DLCO y la relación DLCO volumen alveolar normal. El 100% fue tratado con prednisona oral a dosis media de 28 más menos 10,9 miligramos día y en 4 de los 5 pacientes se agregó un DIMAR, 3 de ellos con metotrexate. En cuanto a las conclusiones, si bien en los pacientes con lupus eritematoso sistémico la presencia de síntomas respiratorios como es la disnea, la ortopnea o el dolor pleurítico nos obliga a pensar primeramente en serositis o infección. No podemos descartar otras patologías menos frecuentes como es el síndrome del pulmón encogido.